Paseamos Madrid con uno de los humoristas más cultos e inteligentes de España. Hablamos de historia, filosofía, descubrimos su llegada a la ciudad, recuerdos, secretos. Hoy paseamos Madrid con Goyo Jiménez. Me estaba rascando el pelo, perdón. Estamos en Gran Vía, en el Teatro Capitol, uno de los iconos de Madrid. Y Goyo, te quería preguntar, ¿qué es lo primero que recuerdas tú de esta ciudad? Yo gané un premio de redacción periodística junto con unos compañeros de clase, un periódico que redactábamos cuando se hacía EGB todavía. Creo que fue en sexto de EGB, no sé si fue en sexto o en octavo, ya estoy demasiado mayor, pero ganamos un premio. Entonces vinimos a Madrid a un premio porque hicimos un periódico sobre la Constitución. Y vinimos de visita. Muy en boga últimamente. Sí, vinimos de visita a Madrid. Y lo primero que recuerdo es que traía unos pantalones de pana blancos Happy Lois, preciosos, y en el viaje me mareé y me vomité. Y entonces estuve todo el viaje con mis pantalones de pana blancos manchados de mi vómito. Entonces ese es mi primer recuerdo asociado a Madrid. Que... Es un recuerdo precioso. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, sí, recuerdo lo inmenso que me parecía. Como decía Paco Umbral, Madrid no es más que un Albacete inmenso. Yo venía de Albacete y entonces de repente dije, bueno, Madrid es Albacete escala 1:1. La Nueva York de la Mancha y la Nueva York de aquí. Sí. Además estamos en una zona muy neoyorquina. ¿Qué tiene? Es la parte neoyorquina de la Gran Vía. Hay una parte francesa y esta es la parte neoyorquina. ¿Qué tiene Madrid de América? Tú que sabes tanto de los americanos. ¿Y qué tiene América de Madrid? Si tiene algo. Bueno, Madrid tiene mucha relación con América, no solo porque cuando se hizo la Gran Vía se hiciese... en este sentido, fijándose en Nueva York, queriendo transformar el centro de Madrid en una urbe fantástica, sino que luego, por ejemplo, en los años 50, con la presencia de Broxton y otros productores, pues aquí venía mucha estrella hollywoodiense a disfrutar del Madrid La Nuit, sí. Y en este sentido pues es una ciudad, ahora vuelve a haber americanos, sospecho que porque está barato el euro en comparación con el dólar, pero vuelve a haber muchos estadounidenses, entonces me gusta porque así saben situarnos en el mapa, por menos bueno, esos. estamos muy cerca estamos en plena Gran Vía, al lado del Museo Chicote, y por aquí pasó lo más granado de la época, sí. como dices, de esta Sí, lo que pasa es que eso ya lo recordamos los mayores, porque claro, tú ahora a la gente joven le hablas de Ava Gardner, sí. Y dicen, reconocen una foto. Sí, más. Bueno, o si lo actualizan, si se lo actualizan los Javis, yo creo que buena. Sí. Tú llegas, después de vomitarte, decides mudarte aquí. ¿Por qué y qué es lo que te llama la atención de ese Madrid cuando ya vienes de mayor? Bueno, yo venía mucho, evidentemente venía a disfrutar de teatro, de cultura, y vine a estudiar arte dramático aquí. Y volví a marcharme, bueno, la verdad es que iba y no estaba mucho en ninguna parte quieto, pero yo al final decidí venirme a Madrid huyendo de mi personalidad anterior. De repente me pude reinventar en Madrid y creo que esto es lo bueno que tiene esta ciudad, que mucha gente viene a ser otra persona, como el sueño americano, por lo que me preguntabas esa es muy buena. Sí, a la gente que se iba al oeste, por ejemplo, en Estados Unidos, a reinventarse, a California, a venir a la costa este, buscando una nueva vida, pasaba en San Luis, que era donde estaba el límite de su antigua vida, pues en este sentido yo llegué a Madrid buscando hacerme de nuevo, y llegué y construí una vida diferente, que es la que tengo ahora, y como dirían los modernos, ni tan mal. Claro, porque al final es una ciudad que te permite reinvertirte, pero también el no conocer a gente, el empezar de cero muchísimas cosas. ¿Y qué te llama la atención tú cuando vienes en los 90? La última vez, la definitiva ya, cuando hice la mudanza de voy a vivir definitivamente aquí, fue a finales de los 90, 2000. Cuando Malasaña era Malasaña. La verdad es que me vine a Delicias, que fue el primer sitio. Bueno, Delicias, fui dando tumbos, Delicias, Argüelles, pero por lo que decíamos es que es una ciudad que al margen de que evidentemente es más grande que las capitales de provincias y eso te permite tener ser un ser anónimo, sí. También es cierto que es una ciudad muy tolerante con los de fuera, porque no hay gente de dentro, hay muy poco madrileño de pura cepa, o tienes que ir a buscarlo a barrios muy definidos, entonces realmente se hace uno madrileño enseguida. ¿Cuándo te das cuenta de que esto, sea lo que sea, es lo tuyo?
A ver, pues cuando me pagan un sueldo interesante hubo, pero fue muy temprano, ¿eh? O sea, es decir, yo estaba haciendo otros menesteres, pero de repente en general veo que escribiendo o actuando, que es algo que me gusta mucho, con lo que me lo paso muy bien, de repente me pagan más que haciendo otra suerte de trabajo, pues yo he hecho de todo, ¿eh? Como buen actor, desde camarero hasta chaval en una obra, electricista, he trabajado como profesor en la cárcel, en fin. Me doy cuenta cuando veo que la gente se lo pasa bien con lo que hago. Y esto es muy curioso, porque yo, por ejemplo, estaba haciendo teatro. Hacía teatro infantil, teatro para adultos, pero no sentía la misma sensación. O sea, sí, la gente disfrutaba, tal, pero en el momento en el que yo empiezo a decidir, voy a hacer esto, voy a dirigir, voy a escribir, voy a hacer mis propias propuestas, de repente veo que los espectadores se van como de otra manera, ¿no? Como mucho más felices. Y entonces, no sé, digo, debe ser que esto es lo que tengo que hacer, a lo mejor es para esto. Y lo he vuelto a comprobar hace poquito, relativamente poco, a la vuelta de la pandemia, porque tú te metes en este trabajo y empiezas a hacerlo y se te empieza a olvidar eso. Y hay un momento en el que cuando ves que vuelves a actuar después de la pandemia, cuando vuelves a las salas y la gente te dice, joder, qué falta me hacía, pues lo estaba pasando mal, porque tal. Fíjate, en estos tiempos en los que estamos, hay mucha gente que te viene con mucha angustia o con depresiones, y entonces te das cuenta que lo que haces vale la pena, no solo porque te vaya bien, porque ganes dinero y vivas estupendamente, y te hablo muy en serio, sin cinismo, vale la pena porque tienes la sensación de que estás haciendo algo por los demás. Y al final, por mucho que en la vida uno busque el éxito, hay un momento en el que necesitas hacer cosas por los demás, tarde o temprano, por muy cínico que sea, por muy... mejor descubrirlo antes, pero es verdad que te hace muy feliz hacer cosas por los demás. Yo, que siempre he ido a mi puñetera bola, no pensaba que iba a ser tan bueno esto, y sí, te alimenta bien. ¿No te dio vértigo el principio de decir, dejo todo lo que he hecho antes y me tiro a la piscina con esto? No, porque lo llevo haciendo toda la vida. O sea, yo soy un tío muy miedoso. La incertidumbre, ¿no? Esto, el no saber muy bien qué vas a hacer. Yo tengo mucho vértigo, mucho. Me asomo a una ventana y me pongo enfermo. Pues dije, tengo que hacer escalada. Y tengo que volar y hacer tal, y tirolinas y autogiros, porque necesito superarlo, porque no quiero que mis limitaciones me limiten, y valga la redundancia, el pleonasmo, pero no quiero verme limitado por mis miedos. Y aunque a la gente le cueste creerlo, yo soy una persona muy reservada, mucho. Y lo que pasa es que exponerte forma parte, claro, esto es hacer una oposición todos los días, y ponerte a prueba todos los días. Entonces, esa es la gracia. La gracia está en que todos los días vives al límite. Vosotros hacen barranquismo y yo me subo a un escenario en Murcia. Es una broma. Un saludo a todos los murcianos, porque además es uno de los sitios donde mejor se me acogen y a los que voy más a gusto. En fin, subirte a un escenario es un deporte de riesgo, porque puede pasar cualquier cosa. Dentro del mundo del humor, pasado, presente, futuro, ¿a quién admiras? Yo no soy muy mitómano. ¿No? No creo en la admiración, respeto mucho y me gusta mucho, digo como profesional, luego como espectadora, porque además yo voy a ver a compañeros, desde el que lleva mucho tiempo hasta gente que empieza, y a mí el que me hace gracia. Yo no soy, decía Dave Chappelle, no soy de esos que van a ver a otros hacer comedia como si fuese parece que se están acostando con tu novia, como si solo pudieras hacer comedia tú. No, yo me lo paso muy bien con compañeros y compañeras que hay que son muy buenos. Pero no tengo esta cosa de la admiración, porque nunca he creído en eso. O sea, no... Entonces sí tengo mucho respeto y me gusta mucho el trabajo de mucha gente, con la que además encima, para colmo, he podido trabajar, pues desde José Mota a Miki Nadal. Valoro mucho sus talentos y las cosas, y todo lo que yo he aprendido con ellos, que he aprendido mucho. Pero no el concepto de admirar a alguien, pero en general no admiro a un político, no admiro a un científico. Admirar me parece que está muy feo, porque admirar te pone en una situación de falta de crítica, y hay que ser objetivo en la vida lo máximo posible. Nosotros somos un país que ha dado culturalmente un género que no existe o que no existía en ningún otro país, que es la tragicomedia. Desde la Celestina hasta aquí, pasando por Valle Inclán, somos capaces de generar una situación trágica y de repente estar riéndonos de esa situación trágica, ¿no? Romperla con la risa. Eso lo hace Mendoza, lo hacen muchos artistas, y en ese sentido ya te digo que estoy muy orgulloso de formar parte de ese patrimonio. Pero no el concepto admiración, porque admiración indica no tener una crítica hacia algo. Sí. Entonces, respeto y valorar mucho el trabajo de muchísima gente.
pero de hecho una de las cosas que más detesto que me digan es te admiro mucho. Como decía Fernando Fernán Gómez, no me admire. O sea, no me admire porque si no luego me pone usted en una situación de indefensión porque ya tengo que estar a la altura de su admiración y es horrible. Porque es que me gusta el derecho a equivocarme y a meter la pata, y creo que cuando admiramos a alguien le ponemos en una situación de no poder equivocarse y no meter la pata, sí, y no ser humano. Y te pones automáticamente perdón, hay una cosa peor, que encima luego confundimos al artista con la obra. Y si el artista es un psicópata, de repente cancelamos la obra. Y creo que no. Esto, antes de pasar a grabar, estábamos comentándolo, lo importante que es entender al artista con su momento histórico, con cómo fue, no podemos entender las cosas fuera de contexto y sí ocurre, porque al final somos personas. Pero también en este sentido lo entendemos muy bien dentro del contexto porque somos occidentales, estamos todavía situados en un periodo que empieza a finales a mi entender, a finales del 19, principios del 20 hasta aquí, que es encumbrar al artista hasta extremos que no sucedía antes. Es decir, podía ser un Miguel Ángel o podía ser un Velázquez, pero no tenía la misma consideración que tenemos ahora de semidios. Claro, conforme la sociedad va desvinculándose de las creencias religiosas, de los valores, busca sustituirlo por una mitología nueva, ¿no? Y parece que los artistas, los deportistas, los influencers, los comunicadores, los actores, de repente cogen un prestigio del que carecían en la antigüedad. En la antigüedad estaban bien, eran respetados y seguidos, y molaban y todo esto, pero no tenían esta especie de... O sea, yo tampoco estoy de acuerdo con que tengamos una especie de patente de corso para hacer lo que queramos y todo esto. Que creo que las cosas... La crítica libre, ¿no? De poder... Es que, claro, las cosas tienen que costar. Las cosas tienen que... Quiero decir que sin pinchazo no crece el músculo. Y si es tan fácil ser artista, entonces ¿dónde está la gracia de ser artista? La gracia de ser artista está en surfear entre tiburones. Hay una falacia lógica que habla de esto, de no por ser quien eres tienes razón en todo lo que dices, ¿no? No sé si esa domina, no recuerdo cuál era, pero comentaba esto, que parece que encumbramos a esa persona y automáticamente, como sabe pintar, ya puede opinar sobre cómo hacer el pollo al chilindrón. Oye, correcto. Efectivamente, eso. No tiene que saber de todo. Sí, hay una serie muy divertida, pese a que no es una comedia, que es Sucesión, que es una serie con los guiones más inteligentes que he visto en los últimos años, parece Shakespeare. Y hay un momento en el que un humorista muy en serio le dice, un tipo le dice un personaje a una de las hijas, a la hija, la heredera, perdón que me estoy explicando fatal, le dice, yo no veo la tele, yo no me informo por la prensa, yo ya solo sigo a los humoristas, son los únicos que dicen la verdad. Y dices, bueno, son estos extremos basados en tópicos, porque el bufón siempre dice la verdad, porque tal, y dices, bueno, el bufón pues tiene los mismos intereses humanos que tú y es tan humano como tú, y en general pasa con todo, ¿no? Entonces, estoy absolutamente de acuerdo en eso, que de repente ves a gente de la cocina opinando de no sé cuántos y viceversa, y dices, oye, primero demuestra que tienes la autoridad moral e intelectual para disertar sobre el asunto. Sí, pero leí hace poco un artículo que hablaba de cómo solo nos queda el humor, porque al final cuando ya hemos llegado a una tensión social, a una tensión a todos los niveles, tanto político como artístico, como de todo, llega un momento que es verdad que parece que solo te puedes refugiar en el humor porque es el único punto donde se pueden decir las verdades. Bueno, pero eso está muy bien para vender artículos y como titular y como sí, es muy impactante y yo lo podría decir perfectamente en un espectáculo, pero no es cierto. No eres dueño de la verdad. No, yo creo que lo que le pasa a esta sociedad es que está perdiendo muchas cosas. Está perdiendo comida, cada vez hay más pobres, cada vez se amplía el número de gente que no puede acceder a cosas. Veníamos de una welfare state, de un estado del bienestar en el que parecía que todos éramos ricos, sin ver que había pobres en otros sitios, pero cuando se veía no pasaba nada, ¿no? Esto es como cuando enciendes el aire acondicionado y no eres consciente del que tú estás fresquito, pero fuera está ardiendo, porque echas el calor, ¿no? Entonces, estábamos en esa situación y hemos ido perdiendo y de repente ha venido muchísima información, nos han enseñado cómo funciona el teatro, nos han enseñado los hilos de las marionetas, de tal manera que ya no nos creemos el teatro. No nos creemos ni la política, ni la ideología, ni las redes, ni los libros, ni mucho menos la tele, no nos creemos nada. Entonces, en ese descreimiento parece que el cinismo que destila el humor es una cosa a la que te puedes aferrar. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo es que soy enemigo de colectivizar las cosas.
todo decía Paminondas el cretense, todos los cretenses son unos mentirosos. Que al final caes en este tipo de, Sí. de paradojas, es que todos los humoristas, es que no sé qué, es que tal, es que los hombres son, es que los blancos, es que los altos, es que los calvos. Generalizar. Colectivizar las cosas es una Sí. solución muy infantil. Lo que pasa es que, claro, tú has visto las pelis de terror, yo que soy analista de cosas americanas, en las pelis de terror, en una situación límite, de repente hay uno que siempre hace una broma, y yo lo decía en un monólogo, Bobby, no es momento para bromas. Bueno, pues la sociedad nos está diciendo a los humoristas, no es momento para bromas, lo estamos pasando fatal. Y cuando dices lo estamos pasando fatal, dices, ¿quién es? ¿Tú? El que está diciendo lo estamos pasando fatal desde la portavocía de no lo estamos pasando fatal, pero nos vota gente que lo está pasando fatal. Yo sé que es un embrollo lo que estoy diciendo. No, pero tienes razón. Pero creo que el problema es que esto se acababa volviendo a repartir riqueza y propiedad y trabajo en la mayor parte de la gente del mundo. Si todos entendiésemos el gran negocio que es ser buena gente a muy largo plazo, pues entonces entenderíamos que era todo mucho más sencillo. Pero claro, lo que no puede ser es que habíamos creado un mundo sin fronteras para la pasta, pero con fronteras para los problemas. Y, ¿ves? Esto pasa por escuchar a un humorista. No tenemos autoridad moral ni intelectual para opinar. Estoy divagando y ya está. Y parece que he dicho algo y no he dicho nada. Estamos criticando, o desde el sofá, en redes, o con nuestra crítica, con un comentario hiriente, estamos criticando desde un pedestal. Sí, claro, es que hay muchas veces que hay mucha gente que no se atrevería a decirle eso a la persona mirándole a los ojos, por una cosa, porque se pierde la empatía, ¿no? Y es que hay muchas veces que se nos olvida que nosotros tenemos un soporte biológico que nos define mucho más de lo que somos. Nosotros somos carne y estamos hechos de carbono, de agua, de tal cosas, y somos bichitos, pues como otros bichitos. Y hay muchas veces que las cosas que hacemos son propias de bichitos y creemos que son decisiones que hemos intelectualizado, y no, son reflejos instintivos. Y la mayor parte de este tipo de cosas, del hype y del hate y de todo esto, es pura programación biológica, no va más allá. Y en el momento en que pierdes ese contacto físico, pues te vuelves un monstruo, o corres el riesgo de volverte un monstruo porque no empatizas. O sea, una de las formas de frenar normalmente a las malas personas es lograr que empaticen, que se pongan en la piel de la persona a la que le están haciendo daño. Vamos a empatizar y retomamos antes de la divagación. Sí. Si pudieras elegir un personaje histórico y un bar de Madrid para tomar algo con ese personaje histórico, ¿quién y dónde sería? Bueno, ¿Baretos de estos, de los que te gustan a ti? Un garito de los que me gusten. Bueno, así... mira, pues no te voy a hacer un garito. Me llevaría al Gran Capitán, fíjate tú. Me lo llevaría a tomar comida italiana. Bueno, lo llevaría a tomar comida italiana al Gioia y después me iría a tomar un cóctel a la costelería de la Edition, esta nueva. ¿Por qué? A ver, me plantea, yo soy hijo de militar, y las cabezas de estos grandes militares me llaman mucho la atención. Cómo funcionan las cabezas, a qué extremo un cerebro es capaz de... Porque normalmente, ya te digo, o sea, a un intelectual, filósofo, lo puedes leer y estás viendo su pensamiento. Tú puedes leer a Nietzsche y a través de su obra entenderle mejor que en una conversación, porque en su obra ha construido su pensamiento. Pero no tengo un libro que me explique cómo funciona la cabeza de Napoleón. O sí lo hay, bueno, está el Príncipe de Maquiavelo, comentado por él, que más o menos... o sea, es decir, libros en los que de verdad él, como Sun Tzu o como Clausewitz te expliquen, no, hay que hacer esto y tal. Porque me parece increíble esto de jugar con la vida y la muerte de la gente y hacerlo así. Y en el caso del Gran Capitán, además, encima siendo ninguneado, porque me parece el ejemplo del funcionario no apreciado español. Es decir, alguien que hace un trabajo que no es suficientemente bien considerado fuera. Por lo demás, no tiene nada que ver con el interés por la guerra, ni con disparar armas, ni todo esto, que me parece muy estético en las pelis, pero me parece horrible en la vida.
pero al gran capitán me gustaría haberla conocido. Y si no, pues a Felipe II, también me hubiese gustado entender a Felipe II. Pero Felipe II te lo llevarías también a una coctelería. Sí. Sí, total, además con ese rollo. Fíjate que parece... Yo creo que Felipe II ha tenido que pasar por sus fases, como todo el mundo. Parece que lo vemos ya en la fase de vestido de negro y tal, intentando ser... Pero El amo. bueno, también el emperador Augusto daba unas lecciones de moral tremendas para sostener el imperio y luego tenía su vida privada, como todo el mundo que haya estudiado un poco de historia sabe. Es decir, que la mujer de César a veces no es honrada, y César tampoco, pero hacen todo lo posible por parecerlo. Entonces, seguramente Felipe II... Lo que pasa es que Felipe II, fíjate que curioso, ¿no? Claro, esta idea de la presión del padre, de la figura del emperador, de todo lo que hizo, de tener un hermanastro encima que la gente lo quería, bueno, un hermano bastardo, don Juan de Austria, que tener este tipo de cosas y tener que mantener un imperio es como que has heredado la empresa de tu padre y la preocupación de mantenerle, dejarte la vida en mantener todo esto. Me llama mucho la atención, ¿no? Y luego esta cosa que hacía de espiar también a sus funcionarios, de irse a los consejos, al Consejo de Indias, a tal, esas celosías que dicen que él estaba detrás, a ver lo que decían de él. Bueno, todo ese tipo de cosas me interesan mucho, que me las contase. Y eso cuando has bebido... ¿Cuáles son tus lugares históricos favoritos de Madrid? Si tienes que elegir un día para recorrer una calle, para visitar un museo, para estar... O sea, si viene alguien, o no, tú un día que estés tú tranquilo en tu casa. Sí. Por ejemplo, me fascina el Palacio Real. ¿Tú dónde te ves que dices, es que este lugar que ha tenido tanta relevancia histórica o que tiene algo, ¿cuáles son tus sitios de Madrid en cuanto a historia? Bueno, es verdad que el Palacio Real está muy ninguneado cuando es debería ser uno de los palacios más importantes del mundo, por lo menos desde la óptica occidental, ¿no? ¿Ninguneado por qué? Porque con el tamaño que tiene, ahora por suerte con las galerías va a ser bastante más apreciado por el gran público, pero ninguneado porque todo el mundo habla de Versalles o de Buckingham, que son dos chiringuitos. Sí. Quiero decir, ninguneado en este sentido, en que no tiene una prensa internacional que digas, oye, el Palacio de Oriente, tal y como está construido, no se fomenta el conocimiento, el hecho de que es un palacio pues eso, orientado, con una idea masónica, tal, a la fuente de energía, presenta esta cosa oriental hecho como está hecho. No se vende eso, que al final es lo que al gran público le interesa, ¿no? Toda esta especie de magia, sí, esta cosa telúrgica que tiene que tener un sitio. Y Madrid tiene mucho de eso, tiene mucho sitio de que se puede vender el secreto y la aventura y la emoción. Te hablaba del Madrid Edition, por ejemplo, y es curioso porque hay una configuración determinada ahí, que debajo hay una caja fuerte del Monte de Piedad. O sea, Madrid está lleno de secretitos de estos, ¿no? Y, por ejemplo, está el Convento de la Encarnación, que tiene su historia secreta. O sea, hay muchas cosas de patrimonio y está en la misma Plaza de las Descalzas hay otro convento maravilloso. Estoy esta semana grabo por allí. Bien, pues ese tipo de sitios son los que me gusta a mí descubrirle a la gente de Madrid. Los sitios los que de repente dices, oye, en medio de todo el caos te metes en un convento que todavía sigue en activo, donde puedes viajar en el tiempo. Sí. Y no tienes el mínimo estímulo de sonido del exterior, ¿no? En medio del centro. Una de mis zonas favoritas es en cuanto sales de la calle Mayor, tienes la calle del Codo y te metes ya en todo este recoveco de calles medievales y lo que dices, de repente no hay ni un alma. Y hace poco estuve grabando en el Palacio Real, en las cocinas. Porque en el Palacio Real eso era una auténtica ciudad en su momento. O sea, había 70 personas trabajando en las cocinas a destajo, y no solo para los reyes, donde tenemos ahora mismo el parquecito que hay al lado. Antes eran las caballerizas reales y ahí vivía muchísima gente. Entonces, verte, las cocinas siguen siendo exactamente como eran en su momento y te imaginas, pues eso, todos los postres saliendo, el gentío que tenía que haber. Eso, tienes razón en que no se vende tan bien, pero creo que está cambiando. ¿Has estado en la Galería de Colecciones Reales ya? No he podido todavía. Fui, pero tenía un overbooking y quiero aprovechar la ocasión para decirle al Patrimonio Nacional que me devuelva el dinero de las entradas, que no me lo han devuelto. Montamos una campaña para ello, porque tenían overbooking, estaban sobrepasados. Ojo, que yo quiero retomar lo que has dicho, porque esa descripción que has hecho es muy bonita y eso es lo que pone a la gente las ganas de ir a ver algo, sí, ¿no? Hace nada estuve en el Valle de Pinilla, el Valle Neandertal, encima con el mejor guía posible, Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid.
en una visita con un montón de gente, de científicos, y aquello fue fascinante, cómo te está contando lo que tenemos, el patrimonio de los primeros madrileños, los neandertales, que son los primeros chulapos y las primeras chulapas, en fin, no son de la ciudad, pero son madrileños. Y aquello es un Shangri-La prehistórico, aquello es... donde piques sale un yacimiento desde ante neandertales hasta Homo sapiens, 25.000 años, es decir, 300.000, 25, o sea, y es como una especie de urbanización de la prehistoria, donde está saliendo, bueno, pues a la hora de decir cómo se le ofrece esto al gran público, pues el proyecto del museo que han construido, de traer bisontes, de traer caballos prehistóricos para que los niños se puedan situar. Hay que entenderlo con el contexto. Claro. Estamos muy cerquita de la estación de metro de Gran Vía, que es justamente esto que comentas. En Madrid, claro, al final... es muy difícil hacer una obra aquí, en cuanto picas un poquito salen cosas. Han aparecido una fábrica de botellas, han aparecido monedas antiguas. Y es que Madrid se hacía sobre sus escombros, que no se retiraba, que hay una serie de capas de escombro, porque antes no existía la costumbre sanitaria de sacar el escombro de la ciudad, ¿no? El palacio de José Bonaparte, que ha aparecido también al lado del Palacio Real. Sí, sí. Bueno, el Godoy, o sea, yo vivo enfrente, sí, perdón, vivo enfrente del Palacio de Godoy, que salieron las caballerizas a la luz. Sí. Efectivamente, en cuanto se hizo la reforma de Plaza de España, apareció, porque aquello estaba comunicado, claro, la idea era que Godoy, otra persona que tiene muy mala prensa, con la que también me gustaría irme de copas para saber muchas cosas. Melón. Sí, sí. Tiene muy mala prensa y realmente no... ¿Nos hubiera ido mejor de ser franceses? Estos son futuribles. Imaginamos. A ver, yo creo que no... Te he dicho antes que no me gusta categorizar y no hubiese categorizado. Lo que sí que es cierto en que en muchos aspectos retrocedimos y en otros, evidentemente, por ejemplo, con Napoleón llega el Código Civil que tenemos hoy en día. Llega la seguridad jurídica, no se te puede detener, pero no nos olvidemos que aquello es una suerte de dictadura. Y al final el resultado fue la pérdida de las colonias, porque claro, nosotros hicimos nuestra propia guerra de independencia y los territorios dijeron... Tú puedes ser independiente, pero nosotros no. Claro. A raíz de las cortes celebradas, quiero decir que la pérdida de la flota, desde luego, en Trafalgar fue uno de los mayores desastres y fue una decisión que tomó un almirante francés. Y a nivel moral nos hundió. Nos hundió, pero a nivel moral y sobre todo que el comercio con los territorios de ultramar se dificultó muchísimo y que fue precisamente muy difícil sostener la presencia española y a partir de 1810 empiezan las guerras de independencia a raíz de esto, porque primero fue Trafalgar y después fue contra los franceses. Con lo cual la presencia francesa trajo sus cosas buenas para la sociedad, pero trajo sus cosas malas, que era una cultura militarista que quería controlar. Es que, claro, nos hubiese ido mejor si todos hubiésemos sido bonapartistas, pues seguramente no habría Unión Europea, seríamos todos franceses. Pero Napoleón era un genocida, ¿eh? Era un señor que estaba planeando acabar con toda la población negra de Haití en sus sueños oscuros. Comida madrileña, el cocido por antonomasia. ¿Pero tú te lo comes todo junto o eres de los que respetan los vuelcos como debe ser? No, me gusta respetar los vuelcos. Luego hago mis cosas, mi tuneo. O sea, me como primero la sopa y después... Pero me gusta machacar los garbanzos, por ejemplo, añadirles vinagre. ¿Y el tocino? Sí, no soy yo, es que ahora estoy muy fit. Sí, no soy muy tocinero, o sea, me gusta, pero estoy fit. El repollo también, yo soy de los que comen repollo. Y sí, me gusta ir a hacer los platos, o sea, los vuelcos precisamente y respetar el orden. Aunque luego te viene un nutricionista y te dice, debería ser mejor dejar los hidratos para el final y las proteínas antes. Sí, luego se va a mezclar todo. Mira, los del Maragato... Sí que están haciendo desde el punto de vista fit porque toman la proteína antes y después los hidratos. ¿Y por Mira, dónde... y rima con Maragato, hidrato. El cocino Maragato, el que deja para el final el hidrato. ¿Y en Madrid qué sitios conoces de cocido? ¿Dónde has ido? Hombre, aparte de La Bola y del Ardi, que son como históricos, el mejor cocido de Madrid es el que hace mi suegro. ¿En serio? Bueno, mi amigo Nacho Iturbe, que aprovecho para decírselo, que debería montar si hacen unos cocidos espectaculares. Pero vamos, yo me quedo con el de La Bola. ¿La Bola? Sí. A mí me gusta mucho Malacatín. Bueno, es complicado el gustos, pero bueno, son sitios... A mí me gusta La Bola, supongo que además, como viene en barro y esta cosa y el calor, la temperatura perfecta también es importante. Y luego me pilla al lado de casa y después cuando salgo me voy arrastrando. Hay un sitio
Hay un sitio muy pequeñito en el Rastro, que también te lo ponen en potecito de barro y tal. Sí. Casa Álvarez, por 15 euros sales lo mismo, redondo. Me tienes con los 15 euros ya y con eso ya me has Eso conseguido. mola. Hombre, es que un cocido tiene que tener ese precio popular, porque si no, tampoco podemos convertir el cocido en el caviar. No. O sea, yo no sé si lo recuerdo mal, pero sabes que dicen que los garbanzos se los añadieron para ponérselos a la reina Isabel. No lo Que el conozco cocido, sí, que lo hizo un cocinero y le llamó Gabrieles. Estoy hablando de oídas de hace mucho tiempo. Para ennoblecer el cocido, claro, no le podía decir que eran garbanzos, porque algo que lleva garbanzos suena fatal, ¿no?, para la reina. Y a él le encantaba, le dijeron, son Gabrieles, cuando preguntó lo que eran. Y que el cocido empezó a ennoblecerse a raíz de ahí, ¿no? Es una de estas cosas, como la pizza margarita que se hace por una reina. O sea, si tienes la suerte de que tú hagas un plato y se lo coma alguien, un Sí, influencer, sí. convierte tu plato, entonces el cocido madrileño es destacado. Yo creo que es a partir precisamente del periodo isabelino. En el espectáculo le explico a la gente que no es de Madrid que nosotros en Madrid no se usa el superlativo habitual, no se dice muchísimo. Se dice mucho, mucho. O sea, se dicen las cosas dos veces. Sí. Esto me ha gustado mucho, mucho. Eso está rico, rico. Eso está bueno, bueno. Esa chica es guapa, guapa. Con unas peras gordas, gordas. Y sobre todo, cuando se pregunta, se dice, ¿pero tú eres de Madrid? Dice, de Madrid, Madrid. Dos veces. Eso es una forma de decir doble horneado madrileño. Y Es si como... le metes una tercera ya va con retranca. Sí, sí, de Madrid, De Madrid, 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 Madrid. Claro, es que a mí siempre me ha fascinado además mucho este acento chulapo, esta cosa, ¿no? Sí. Siempre me ha fascinado. Sobre todo esta forma de hablar que tienen en los sainetes tan divertida, en la que se usa el lenguaje jurídico como algo cotidiano. En esta calle tenemos servidumbre predial para atenderle, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Tengo el usufructo de su corazón, señorita. Cuando se dice ese tipo de cosas, mezclar la cultura con lo popular es muy divertido y eso es muy madrileño. El sainete se basa en eso, un poco lo que hemos intentado, que ser cultos y divertidos, aunque no ha colado. Yo he intentado me he estudiado un montón de cosas para la entrevista y las he intentado colocar. Cuéntame algo que no sepa. Sí, a mí me gustaba mucho una de Tony Leblanc que decía, cuidado conmigo que yo soy más bárbaro que los gordos y los visigordos. Estoy dando de mezclar la cultura con lo popular. Sí, para el que lo entienda, que lo disfrute, y el que no, que tampoco le moleste. Correcto, exacto. Pues Goyo, lo dejamos por aquí. Ha sido un auténtico placer. Me voy a tomar una tapa. Y nos vemos paseando la ciudad. Será difícil porque es una ciudad inmensa y si no te encuentras con tu ex, que decía nuestra presidenta, lo mismo no te vas a encontrar con tu ex entrevistador, pero bueno, se intentará. Me ha ocurrido. Aunque dicen que es imposible, me ha ocurrido. Ya lo El dejo. rarito de Madrid. Muchas gracias. Lo mismo digo. Un placer.